Amigos, acerquémonos un poco más a esta chimenea imaginaria para hablar de algo que siempre consideré uno de los secretos mejor guardados de una vida bien vivida, la verdadera libertad financiera. En alguna ocasión dije, con mi habitual franqueza, que si una persona sensata y frugal logra acumular e invertir prudentemente alrededor de $500,000, básicamente es libre, libre de tener que trabajar solo por dinero, libre de la ansiedad constante por las facturas y libre para dedicar el tiempo a lo que realmente importa. No hablo de yates ni mansiones, hablo de independencia real, esa que yo perseguí desde joven y que con el tiempo sobrepasé bastante. Hoy, 27 de diciembre de 2025, con tasas de tarjetas de crédito rondando el 22 a 23%, bonos del Tesoro a 10 años rindiendo cerca del 4.13-4.16%, inflación en 2.7% para noviembre y hipotecas promedio alrededor del 6.18%, esa idea de $500,000 y eres libre suena más práctica y alcanzable que nunca para quien controle sus gastos. No es una cifra mágica ni inamovible. Es un punto de referencia sólido para una vida modesta pero digna. Vamos a explorar esto con calma, sin prisa ni promesas vacías, usando los modelos mentales que tanto me gustaban. Psicología para entender por qué tantos nunca llegan ahí. Biología para ver el compounding como una fuerza evolutiva paciente. Física para calcular las trayectorias reales del dinero e historia para aprender de quienes acumularon o dilapidaron fortunas por falta de disciplina. Prepárense para lógica pura, no para sueños de lotería. El problema central es que la mayoría confunde riqueza ostentosa con libertad genuina. Yo nunca quise ser el hombre más rico del cementerio. Quería independencia temprana. Con 500,000 invertidos al 7-8% real histórico después de inflación, generas 35,000, 40,000 anuales sin tocar el principal. Para una vida frugal, gastos de 3,000, 4,000 mensuales, eso cubre todo y deja margen. Ajusten la cifra según su estilo, pero la clave siempre es la frugalidad. En esta reflexión pausada, desglosaremos cómo llegar a ese punto. ¿Qué significa realmente ser libre en 2025 con deuda promedio en tarjetas rondando 9,000, 11,000 por hogar? ¿Y por qué la Worldly Wisdom multidisciplinaria es indispensable? No busquen atajos. La libertad financiera se construye con disciplina constante, inversión en reversa y, sobre todo, evitando las estupideces elementales que mantienen a millones encadenados. Bueno, vayamos directamente al corazón de esta idea que siempre defendí con cierta satisfacción. La libertad financiera genuina no exige ser multimillonario ni rodearse de lujos excesivos. Se trata de acumular un capital modesto pero bien invertido que genere ingresos pasivos suficientes para una vida digna. En mi experiencia, alrededor de $500,000 colocados prudentemente en activos sólidos permiten a una persona frugal y disciplinada considerarse verdaderamente libre. Hoy, 27 de diciembre de 2025, con bonos del Tesoro a 10 años rindiendo cerca del 4.13-4.16%, inflación en 2.7% para noviembre y tasas de tarjetas promediando 22-23%, esa cifra sigue siendo un referente realista para quien controla gastos y evita deudas tontas. Siguiendo esa línea, conectemos con la biología, porque el interés compuesto actúa como la selección natural darwiniana. Ventajas pequeñas pero consistentes generan dominancia exponencial con el tiempo. Invertir 500,000 al 7-8% real histórico después de inflación produce alrededor de 35,000, 40,000 anuales sin tocar el principal. Para una vida modesta, gastos de 3,000, 4,000 mensuales, eso cubre necesidades y deja margen para disfrutar sin ansiedad. Yo mismo prioricé esto desde joven.
evité derroche para que el compounding trabajara ininterrumpido, convirtiendo capital moderado en independencia perpetua. Ahora, pensemos en términos de física del momentum financiero, que acelera una vez superado el umbral inicial. Alcanzar $500,000 libres de deudas crea inercia ascendente. La regla de 72 indica duplicación cada 9-10 años a 7-8% real. En este cierre de 2025, con mercados históricos promediando 10% nominal y bonos tesoro plano 4.13%, una cartera diversificada genera eso fácilmente. Elimina drenajes como tarjetas al 22-23% primero. Luego el momentum te impulsa prácticamente solo hacia ingresos pasivos crecientes. La historia nos da ejemplos inspiradores de esto. Benjamin Franklin acumuló capital modesto, pero lo compuso prudentemente para lograr independencia total, viviendo frugal mientras su riqueza crecía silenciosamente. Muchos empresarios victorianos alcanzaron libertad con equivalentes ajustados a 500,000 a 1,000,000, invirtiendo en bonos y empresas sólidas. Hoy, con hipotecas promediando 6.18%, si es deducible puede ser buena deuda, pero tarjetas al 22-23% destruyen esa posibilidad para millones con deuda promedio hogar 9,000, 11,000. Desde la economía pura, todo se reduce a costo de oportunidad. Mantener $500,000 en inversiones de calidad versus consumirlo en lujos o pagar intereses altos. Con inflación 2.7% y retornos reales históricos sólidos, ese $500,000 genera ingreso pasivo superior a gastos frugales. Consejo práctico: elimina deudas consumidor tóxicas primero. Luego, diversifica en índices bajos costo para libertad sin esfuerzo constante. Continuando con la psicología comportamental que explica por qué tantos nunca llegan a este punto de libertad. La mayoría cae en sesgos como el hyperbolic discounting. Preferimos gratificación inmediata, compras impulsivas, viajes lujosos, sobre la recompensa diferida de independencia financiera total. Kahneman lo demostró claramente. Subestimamos el poder futuro del compounding. En 2025, con deuda promedio en tarjetas $9,000, $11,000 por hogar al 22-23%, millones pagan intereses en lugar de recibirlos. Vive frugal, vence esos sesgos. Esa disciplina mental abre la puerta a $500,000 compuestos. Continuando naturalmente con la psicología comportamental, que siempre me pareció clave para entender por qué la mayoría nunca alcanza esta libertad tan accesible. El gran obstáculo es el hyperbolic discounting. Preferimos recompensas inmediatas, un auto nuevo, cenas caras, viajes impulsivos, sobre la recompensa mucho mayor pero diferida de la independencia financiera total. Kahneman y Tversky lo demostraron con claridad. Subestimamos sistemáticamente el poder futuro del compounding. Hoy, 27 de diciembre de 2025, con tasas de tarjetas de crédito promediando 22-23% y deuda promedio por hogar en consumo rondando $9,000, $11,000, millones pagan intereses en lugar de recibirlos. La solución es sencilla pero requiere disciplina. Vive frugalmente, vence esos sesgos mentales y verás cómo $500,000 compuestos se convierten en libertad real. Pasando ahora a la biología evolutiva, porque la libertad financiera con $500,000 invertido es en esencia una adaptación para supervivencia a largo plazo. Así como las especies acumulan reservas para inviernos duros, nosotros debemos invertir consistentemente para que el compounding reproduzca riqueza generación tras generación. $500,000 al 7-8% real histórico genera 35,000, 40,000 anuales perpetuos sin tocar el principal. Con inflación en 2.7%, eso cubre una vida modesta cómodamente. Yo lo practiqué toda mi vida. Evité derroche innecesario para que el capital creciera solo, como un organismo sano, libre de parásitos que drenan recursos vitales.
Siguiendo esa línea, pensemos en el momentum financiero desde la física. Una vez que alcanzas 500,000 libres de deudas altas, se crea una inercia ascendente poderosa. La regla de 72 nos dice que a 7-8% real, el capital se duplica cada 9-10 años aproximadamente. En este cierre de 2025, con bonos del Tesoro rondando el 4.13, Quartbonds 16% y mercados históricos promediando 10% nominal, una cartera diversificada logra eso sin dificultad. Elimina primero los drenajes, como tarjetas al 22-23%. Después, el momentum te impulsa prácticamente solo hacia ingresos pasivos que crecen con el tiempo. La historia, como siempre, nos ofrece ejemplos claros y repetidos que refuerzan esta idea. Benjamin Franklin alcanzó independencia total con un capital modesto pero compuesto prudentemente, viviendo frugal mientras su riqueza aumentaba en silencio. Muchos empresarios del siglo XIX y principios del XX lograron libertad con equivalentes ajustados a 500,000, 1,000,000, invirtiendo en bonos y empresas sólidas. Hoy, con hipotecas promediando alrededor del 6.18%, si es deducible puede considerarse buena deuda. Pero las tarjetas al 22-23% destruyen esa posibilidad para millones que cargan deuda promedio hogar de 9,000, 11,000 al año. Usando mi método favorito de inversión en reversa, preguntémonos qué nos lleva a la ruina irreversible. Deudas altas al 22-23% te atan a un trabajo eterno y a estrés constante. En cambio, 500,000 dólares invertidos prudentemente te liberan para siempre. La prioridad absoluta es eliminar deudas consumidor tóxicas primero. Desde la ética personal, yo siempre viví por debajo de mis medios precisamente para alcanzar esta independencia moral y práctica, sin depender de lujos innecesarios ni de salarios perpetuos. No podemos ignorar la psicología social, que agrava todo esto en la era actual. Las redes sociales muestran vidas lujosas constantemente, generando envidia que impulsa gasto excesivo y deuda. Ignora ese ruido permanente. Enfócate exclusivamente en tus propios números. Mi consejo práctico es simple. Traquea tus gastos mensuales con la misma precisión que un científico observa datos imparciales. En 2025, con deuda promedio en tarjetas por hogar rondando 9,000, 11,000 dólares, esa rutina básica evita la trampa de la envidia y te mantiene en el camino hacia la libertad con 500,000 dólares compuestos. Cuerpo. Siguiendo con la biología, pero ahora enfocándonos en la homeostasis financiera, ese equilibrio que todo sistema sano necesita para funcionar bien a largo plazo. Alcanzar 500,000 invertidos y libres de deudas altas crea un estado de balance perfecto. Los ingresos pasivos cubren gastos esenciales sin esfuerzo constante, reduciendo estrés y ansiedad. Las deudas crónicas, en cambio, actúan como una enfermedad que perturba ese equilibrio, elevando cortisol y desgastando salud mental. Con inflación en 2.7% y retornos reales históricos sólidos, 500,000 compuesto restaura esa homeostasis duradera, permitiendo una vida tranquila y enfocada en lo que realmente importa, no en sobrevivir mes a mes. Pasemos ahora a la física de la incertidumbre, porque los mercados nunca son predecibles al 100%. Una cartera de 500,000 dólares bien diversificada reduce drásticamente el riesgo volátil inherente a las acciones. Los retornos históricos de índices amplios promedian 7-10% después de inflación, mientras bonos del Tesoro rondan el 4.13-4.16% en seguridad. No busques batir el mercado, busca estabilidad probabilística larga. Esa diversificación simple convierte 500,000 en un colchón confiable que soporta downturns sin obligarte a vender en pánico. Hablando de mi propia experiencia, porque las lecciones personales valen más que teorías abstractas. En mis años tempranos acumulé capital modestamente,
pero lo compuse sin interrupciones ni derroche para alcanzar independencia mucho antes de lo esperado. Sin el equivalente a $500,000 compuestos desde joven, el compounding posterior no habría multiplicado tanto. La clave fue empezar pronto, vivir frugal y evitar deudas tontas al 22-23%. Esa plataforma limpia permitió que todo lo demás creciera exponencialmente con el tiempo. En economía conductual, el descuento hiperbólico explica por qué tantos prefieren consumo inmediato sobre esta libertad futura. Nos cuesta visualizar la recompensa lejana de $500,000 generando ingresos pasivos perpetuos, pero una vez alcanzado reduce estrés radicalmente y libera tiempo precioso para familia, lectura o lo que sea valioso. Mi truco práctico siempre fue automatizar ahorros e inversiones mensuales desde el primer salario. Así vences el sesgo y ves el capital crecer solo con mínima intervención. Pensemos ahora en sistemas de retroalimentación complejos. Alcanzar $500,000 invertidos inicia un bucle positivo virtuoso. Ingresos pasivos cubren gastos, liberan tiempo, reducen estrés y permiten más ahorro. En contraste, deudas altas crean bucles negativos que drenan recursos perpetuamente. Rompe esos bucles pagando tarjetas primero, con deuda promedio hogar $9,000, $11,000 al 22-23%. Luego, el sistema entra en equilibrio positivo que se autorrefuerza con el tiempo. Volviendo a la biología, pero viendo las deudas tóxicas como depredadores en el ecosistema financiero. Debilitan al huésped antes de permitir crecimiento real. Elimínalas para que 500,000 SAL compuesto prospere como población sana y abundante. Warren y yo siempre insistimos en base limpia antes de expansión. Esa perspectiva biológica explica gran parte del éxito sostenido de Berkshire a lo largo de décadas. Desde la física termodinámica aplicada al dinero, las deudas altas aumentan entropía financiera, dispersan capital en intereses inútiles, creando desorden constante. Alcanzar $500,000 y eliminar drenajes restaura orden, conservando energía para compounding paciente y eficiente. Con inflación 2.7% en noviembre, retornos reales, somero 4-5% en bonos seguros, bastan para mantener poder adquisitivo y generar ingresos crecientes sin esfuerzo adicional. Las burbujas históricas, desde tulipanes hasta .com, muestran cómo la envidia colectiva impulsa gasto excesivo y deuda. Hoy las redes amplifican ese efecto 1000 veces. Ignóralo por completo para acumular $500,000 modestos pero poderosos. Yo siempre advertí que la envidia es uno de los pecados capitales en finanzas. Te ciega a las matemáticas que favorecen frugalidad sobre ostentación efímera. En psicología, en la positiva, llegar a $500,000 de libertad construye autoeficacia profunda y duradera. Esa confianza interna de controlar tu propio destino financiero te permite invertir con calma racional, no con euforia o miedo. Muchos inteligentes fallan por falta de esta fortaleza psicológica. La disciplina constante en ahorros y antideuda forja un carácter que perdura toda la vida y resiste cualquier tormenta de mercado. Siguiendo con la ética, que para mí siempre fue el fundamento de cualquier decisión financiera duradera. Acumular $500,000 para alcanzar independencia no es solo una estrategia matemática. Es un acto de integridad contigo mismo. Significa rechazar la dependencia eterna de salarios o sistemas externos y elegir vivir con la tranquilidad de saber que tu capital trabaja para ti. Yo practiqué frugalidad extrema toda mi vida no por avaricia, sino por esta libertad moral profunda. Dormir tranquilo sin preocupaciones constantes, sin lujos innecesarios que atan más que liberan. Esa honestidad interna es prerequisito para disfrutar verdaderamente la independencia que $500,000 compuesto ofrece.
Pasemos ahora a la biología de la longevidad, porque llegué a los 99 años precisamente pensando en horizontes muy largos. La libertad con $500,000 invertidos es una extensión de vida financiera. Elimina deudas tempranas para que el compounding funcione sin fricciones durante décadas enteras. Con inflación en 2.7% y retornos reales históricos de 7-8%, medio millón genera ingresos pasivos que crecen con el tiempo, ajustándose perfectamente a una longevidad mayor. Esa visión extendida transforma una jubilación modesta en una vida plena y sin ansiedad económica. Siguiendo esa idea, pensemos en los vectores financieros como fuerzas que se suman o restan. Las deudas altas al 22-23% son vectores negativos constantes que cancelan cualquier progreso. $500,000 invertidos actúan como vector positivo creciente. Neutraliza los negativos primero. Paga tarjetas. Con deuda promedio hogar 9,000, 11,000, para que la resultante neta te lleve hacia independencia verdadera, no hacia ilusiones temporales que un mercado volátil puede borrar en un instante. La gran recesión de 2008 nos lo recuerda con crudeza. Muchos que creían tener libertad perdieron todo por deudas hipotecarias y de consumo cuando los mercados cayeron. Quienes tenían base limpia, equivalente a $500,000 sin apalancamiento excesivo, no solo sobrevivieron, sino que prosperaron después. Hoy, con hipotecas promediando menos 6.18%, si es deducible y razonable, puede coexistir con inversiones, pero las tarjetas al 22-23% siguen siendo el veneno que destruye cualquier ilusión de seguridad financiera. Para dar un umbral práctico en este 27 de diciembre de 2025, con bonos del Tesoro a 10 años rondando el 4.13-4.16%, inflación en 2.7% en noviembre y mercados históricos promediando 10% nominal, $500,000 diversificados generan aproximadamente $35,000, $40,000 anuales, seguros sin tocar. Principal. Para una vida frugal, gastos de 3,000, 4,000 mensuales, eso significa libertad real y sostenible. Ajusta las cifras según tu ubicación o necesidades, pero la frugalidad siempre multiplica el poder adquisitivo de ese capital. Finalmente, integremos todo en un modelo multidisciplinario, porque la Worldly Wisdom surge precisamente de ver el mismo problema desde múltiples ángulos. Combinar psicología, vencer sesgos de gasto, biología, crecimiento compuesto como evolución, física, momentum e inercia positiva, e historia, lecciones de crashes y acumulación paciente, explica por qué $500,000 frugal liberan a algunos mientras millones con ingresos altos permanecen atrapados por deudas y consumo. Esa integración honesta es lo que siempre apliqué y lo que te permitirá alcanzar y disfrutar verdadera independencia financiera, con un toque de sarcasmo benevolente, porque a veces hace falta para que la lección cale hondo, gastar para impresionar a otros. Mientras cargas deudas altas, es como presumir de velocidad en un auto de lujo con el freno de mano puesto. Puedes acelerar un poco al principio, pero terminas exhausto y muy atrás de quienes viajan ligeros. Alcanzar la libertad con $500,000 requiere soltar ese freno primero, eliminar tarjetas al 22-23% con deuda promedio hogar, 9,000, 11,000, antes de dejar que el compounding acelere con paciencia y disciplina constante. Siguiendo con la biología, pero ahora enfocándonos en el impacto emocional y físico. Las deudas crónicas elevan el cortisol de manera constante, generando estrés que nubla el juicio, afecta la salud y acorta la vida efectiva. En cambio, $500,000 invertidos prudentemente restauran el equilibrio hormonal financiero, bajan el estrés, devuelven claridad mental y permiten una existencia más larga y serena, sin la ansiedad perpetua de vivir al día o depender de un salario.
Desde la física de la relatividad aplicada al tiempo personal, porque el tiempo es nuestro activo más escaso e irrecuperable. $500,000 compuestos liberan décadas enteras de tiempo al eliminar la necesidad de trabajar solo por dinero. En 2025, con longevidad promedio creciente, esa liberación temprana multiplica la calidad de vida mucho más que cualquier lujo material efímero o consumo impulsivo que solo roba horas preciosas. La historia nos regala un ejemplo inspirador con Alexander Hamilton, quien insistió en pagar las deudas revolucionarias de la joven Estados Unidos para generar confianza crediticia y permitir crecimiento sostenido. En escala personal, paga tus propias deudas tóxicas para que $500,000 invertidos creen esa misma confianza interna. Libertad perpetua sin dependencia externa, sin miedo a imprevistos y con la tranquilidad de saber que tu capital trabaja silenciosamente por ti. En psicología del framing, cambia la perspectiva mental para que funcione a tu favor. En lugar de ver la frugalidad como privación dolorosa, reframéala como inversión en libertad futura. Cada dólar no gastado en lujos innecesarios o intereses altos es un dólar que se suma a los $500,000 que te liberarán. Esa reestructuración cognitiva simple transforma el sacrificio aparente en ganancia enorme y sostenible que pocas personas logran apreciar hasta que es demasiado tarde. Siguiendo con la economía de utilidad marginal, porque cada decisión financiera se reduce a maximizar el valor real de tu dinero limitado. Ese dólar ahorrado en gastos innecesarios o intereses altos se suma directamente a los $500,000 que generarán libertad perpetua, con tasas de tarjetas rondando el 22-23% y deuda promedio por hogar en consumo cerca de 9,000, 11,000. Pagar intereses es utilidad negativa. Invertir en compounding positivo es utilidad máxima. La frugalidad no es privación, sino la forma más eficiente de asignar recursos escasos hacia independencia duradera. La biología de la adaptación hedonista nos enseña una verdad profunda sobre la felicidad financiera. Nos acostumbramos rápidamente a lujos y consumos elevados, pero la libertad profunda de $500,000 invertidos, sin deudas drenando recursos, perdura como satisfacción estable. Con inflación en 2.7% para noviembre, ingresos pasivos ajustados mantienen poder adquisitivo sin la rueda constante de gasto para mantener un estilo inflado. Desde la física de conservación de energía aplicada al capital personal, tu riqueza total es energía limitada que se disipa en fugas como deudas al 22-23%. Elimina esas fugas para conservar toda la potencia hacia compounding real. Con bonos del tesoro a 10 años rondando el 4.13-4.16%, una cartera mixta conserva y multiplica esa energía sin desperdicio innecesario. Recordando mi experiencia con inversiones tempranas en Berkshire, porque las anécdotas propias ilustran mejor que cualquier gráfico. Acumulé capital modesto, pero lo compuse sin interrupciones ni deudas tontas, alcanzando independencia mucho antes de lo que muchos imaginan. Sin el equivalente a $500,000 compuestos desde joven, el crecimiento posterior no habría sido tan exponencial. Esa disciplina temprana, frugalidad y paciencia, fue la base de todo lo que siguió. Finalmente, en el efecto Lollapalooza que tanto me gustaba destacar, múltiples fuerzas se alinean aquí con potencia extraordinaria. Sesgos psicológicos vencidos por disciplina, compounding biológico acelerado, momentum físico positivo y lecciones históricas de acumulación paciente. Todo converge para que $500,000 frugal generen libertad real, mientras la mayoría permanece atrapada por envidia, deuda y consumo. Reconocer esa confluencia multidisciplinaria es la worldly wisdom que transforma vidas financieras ordinarias
en extraordinarias, con un poco de sarcasmo benevolente, porque a veces la ironía ayuda a que la verdad entre mejor. Si crees que la verdadera libertad viene de tener el último gadget, un auto de lujo o impresionar en redes sociales mientras pagas 22-23% de interés en tarjetas, felicidades, estás financiando tu propia cárcel dorada. La libertad real con $500,000 invertidos requiere reconocer que la ostentación es solo un freno disfrazado. Suelta ese peso social, vive frugal y verás cómo medio millón compuesto te da más paz y opciones que cualquier símbolo de estatus efímero. Siguiendo con la biología de la inmunidad financiera, pagar deudas tóxicas y acumular 500,000 Slanol actúa como una vacuna poderosa contra volatilidad futura. Te protege de crashes que borran ganancias ilusorias pero dejan intereses intactos. Una vez inmunizado con base limpia, enfrentas mercados con resiliencia auténtica, no con vulnerabilidad oculta que un downturn revela de golpe. En 2025, con bonos Tesoro 4.13%, esa inmunidad permite dormir tranquilo, sabiendo que tu capital sobrevive y crece. Desde la física de trayectorias orbitales, eliminar deudas altas te saca de una órbita baja y decadente para colocarte en una estable y ascendente. Sin esa corrección inicial, sigues girando en círculos descendentes, perdiendo altitud con cada ciclo de intereses compuestos en contra. 500,000 diversificados te ponen en trayectoria de crecimiento perpetuo, donde el tiempo y la paciencia hacen el trabajo pesado sin intervención constante. Historia de Japón en los años 90 nos advierte con claridad. Deudas excesivas estancaron una economía poderosa por décadas, convirtiendo crecimiento en letargo prolongado. En escala personal, evita ese destino acumulando $500,000 sin anclas de consumo al 22 o 23%. Paga lo que drena recursos para liberar capital hacia compounding real que no se estanca nunca. Psicología de minimización de arrepentimientos. Principio que Warren y yo usamos toda la vida. Alcanza $500,000 libertad para evitar remordimientos profundos cuando mercados bajan y deudas siguen subiendo implacables. Esa decisión temprana de frugalidad y antideuda convierte errores tolerables en victorias sostenibles, eliminando el ojalá hubiera que atormenta a quienes priorizaron consumo sobre independencia. Ética de responsabilidad personal que siempre consideré innegociable. Deuda tóxica es una promesa incumplida contigo mismo y con tu futuro. Acumular $500,000 para libertad es cumplir esa promesa, preservando integridad que permite decisiones claras y vida sin culpa financiera. Yo lo viví así. Frugalidad no por tacañería, sino por respeto profundo a mi propio tiempo y opciones futuras. Finalmente, biología del crecimiento exponencial sin límites. Verdadero compounding solo florece en un sistema libre de parásitos como deudas al 22-23%. Elimínalos para que 500,000 crezcan de manera natural y poderosa, duplicándose cada década aproximadamente. Con inflación controlada en 2.7%, esa curva exponencial transforma capital modesto en riqueza perpetua que sostiene generaciones, no solo una vida cómoda y libre de preocupaciones. Siguiendo con la física de la entropía inversa, aplicada a tus finanzas personales, porque el desorden es el enemigo silencioso de la riqueza. Las deudas altas y el consumo descontrolado aumentan la entropía financiera, dispersan tu capital en pagos inútiles, intereses al 22 o 23% y cosas que pierden valor rápidamente. Alcanzar 500,000 invertidos y mantener frugalidad reduce ese caos radicalmente, permitiendo que el orden, la acumulación paciente y compuesta, tome control definitivo. Con inflación en 2.7%, esa estructura ordenada genera resultados que sorprenden incluso a los más escépticos con el tiempo. Historia de Henry Ford ilustra perfectamente esta disciplina.
Acumuló riqueza moderada al principio, vivió frugal y reinvirtió ganancias para que el compounding construyera un imperio. No necesitaba miles de millones para sentirse libre. Su equivalente a 500.000, 1 millón ajustados, le dio independencia temprana. Hoy, con deuda promedio en tarjetas rondando $9,000 y $11,000 por hogar, muchos repiten el error opuesto. Consumen como ricos mientras permanecen pobres en net worth. Psicología de la overconfidence cierra muchos caminos. Tantos creen que batirán el mercado o que necesitan más para ser libres, posponiendo frugalidad indefinidamente. 500.000 horas diversificados en índices bajos costo ya bastan para la mayoría. La confianza excesiva en habilidades propias lleva a especulación y pérdidas. Humildad intelectual, comprar el mercado, vivir abajo de medios, es lo que realmente libera. Ética de la simplicidad voluntaria, que yo abracé sin remordimientos. Rechazar complejidad innecesaria. Múltiples propiedades, autos caros, deudas para impresionar, para ganar claridad y libertad. $500,000 compuestos son simples, poderosos y suficientes. Esa elección ética no es sacrificio. Es priorizar tiempo, paz y opciones reales sobre cosas que atan más de lo que aportan. Biología simbiosis positiva. Una hipoteca razonable al 6.18% deducible puede convivir simbióticamente con $500,000. Invertido si genera valor, vivienda estable, pero deudas consumidor al 22-23% son parasitarias puras. Distingue simbiontes de parásitos para que tu ecosistema financiero prospere en armonía, no en conflicto constante. Física de la conservación del momentum a largo plazo. Una vez en trayectoria con $500,000 libres y creciendo, pequeñas adiciones anuales aceleran exponencialmente el resultado final. En 2025, con retornos históricos sólidos, esa conservación convierte ahorro modesto continuo en riqueza que sostiene no solo tu vida, sino legados si lo deseas. Finalmente, el efecto Lollapalooza, completo en su expresión positiva. Cuando frugalidad ética, compounding biológico, momentum físico, lecciones históricas y psicología vencida se alinean, medio millón genera libertad extraordinaria. Sesgos superados, deudas eliminadas, envidia ignorada y paciencia cultivada convergen para resultados que la mayoría considera imposibles. Esa confluencia multidisciplinaria es la worldly wisdom que practiqué toda mi vida. Aplícala y $500,000 no será un sueño, sino tu realidad tranquila y duradera. Amigos, hemos desglosado con calma esta idea que siempre consideré uno de los pilares de una vida bien vivida. Con $500,000 invertidos prudentemente y una dosis saludable de frugalidad, una persona sensata alcanza libertad financiera genuina. No hablo de opulencia ni de batir mercados. Hablo de independencia real. Ingresos pasivos cubriendo una vida digna sin necesidad de trabajar por salario, sin ansiedad por facturas y con tiempo libre para lo que verdaderamente importa. En este 27 de diciembre de 2025, con tasas de tarjetas al 22-23%, inflación en 2.7% y bonos del Tesoro escribiendo al 4,13%, medio millón compuesto genera 35.000, 40.000 anuales seguros, suficiente para quien vive por debajo de sus medios. Recuerden el efecto Lollapalooza en su forma positiva. Cuando frugalidad ética, compounding biológico paciente, momentum físico ascendente, lecciones históricas de acumulación y psicología de sesgos vencidos se alinean. Resultados ordinarios se convierten en extraordinarios. Sesgos como hyperbolic discounting y envidia social mantienen a millones atrapados en deuda promedio hogar, 9,000, 11,000 $. Superar esa confluencia con disciplina multidisciplinaria es lo que separa dependencia de libertad auténtica. Consejo práctico final y denso: auditen hoy sus finanzas,
eliminen deudas tóxicas al 22-23%, automaticen ahorros mensuales, diversifiquen en índices bajos costo, vivan frugal sin ostentación. Hipotecas, los 6.18% deducibles pueden coexistir si razonables, pero tarjetas son parásitos puros. Calculen. Pagar 22% es peor que cualquier retorno promedio. $500,000 al 7-8% real es mejor que la mayoría de salarios netos en estrés y tiempo perdido. La Worldly Wisdom no es teoría, es hábito diario de pensar multidisciplinariamente, invertir en reversa y evitar estupideces elementales. Yo lo viví hasta los 99. Frugalidad no fue sacrificio, fue inversión en paz, opciones y compounding vitalicio. En 2025, con volatilidad y longevidad creciente, esta libertad temprana vale más que nunca. Como mentor pausado junto a esta chimenea, les repito, acumulen 500,000, eliminen deudas tontas, dejen que el tiempo haga el resto. No se engañen buscando más. La independencia real está al alcance con disciplina simple. Es notable cuánto la paciencia y la honestidad intelectual mejoran no solo las finanzas, sino toda la vida. Vivan libres, no ricos en el cementerio.